del Estado de tomar las medidas apropiadas para garantizar la responsabilidad penal individual de los autores, asegurando que los responsables de crímenes graves según el derecho internacional sean procesados, juzgados y debidamente castigados. Muertes relacionadas con las protestas. Al 10 de septiembre de 2019, 2 juicios estaban en curso en relación con un homicidio y un asesinato ocurridos en el contexto de la violencia postelectoral. En septiembre de 2018, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida presentó un cargo contra un miembro de la Policía Nacional por el asesinato de un niño de 15 años de edad el 4 de diciembre de 2017 en Agua Blanca, Departamento del Progreso. En marzo de 2019 tuvo lugar la audiencia inicial por el homicidio de David Octavio Quirós Urrutia el 15 de diciembre de 2017 en Villanueva, Departamento de Cortés, con cargos contra un sargento de la Policía Militar. Violaciones del derecho a la integridad física durante las protestas y malos tratos durante el arresto y la detención. A septiembre de 2019, el Ministerio Público había presentado cargos relacionados con las violaciones del derecho a la integridad física contra 6 miembros de las Fuerzas de Seguridad y Defensa por 4 incidentes diferentes con 5 víctimas. Los cargos incluyen tentativa de homicidio, 1, tortura, 1 y 2 de lesiones corporales. Según la información recibida, 21 casos más están siendo investigados. Asimismo, 6 causas penales en los que las víctimas sufrieron lesiones físicas o malos tratos a manos de las Fuerzas de Defensa y Seguridad fueron procesados como delitos contra la administración pública en virtud del artículo 349 del Código Penal. Lo ACNUD documentó al menos otras 21 denuncias ante la Policía Nacional o el Ministerio Público por parte de las víctimas que sufrieron lesiones corporales presuntamente a manos de las Fuerzas de Seguridad y Defensa. Sin embargo, el Ministerio Público no pudo localizar las denuncias ni informar sobre las acciones tomadas desde entonces. Lo ACNUD documentó los casos de 10 personas arrestadas el 1 de diciembre de 2017, las que fueron transferidas a la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional, FUSINA, y detenidas hasta la madrugada del 4 de diciembre en las instalaciones de la 105 Brigada de Infantería del Ejército en San Pedro Sula. OACNUD expresa su preocupación por lo que parecen constituir actos de tortura contra las 10 personas mencionadas cometidas por las Fuerzas de Defensa y Seguridad. Desaparición forzada. Lo ACNUD documentó la desaparición del estudiante Manuel de Jesús Bautista Salvador el 3 de diciembre de 2017 en Naco, Departamento de Cortés. Testigos informaron a la ACNUD que el estudiante desapareció después de su arresto por parte de la Policía Militar, mientras lo trasladaban del lugar donde fue detenido inicialmente en un vehículo militar a un centro de detención. Los abogados de su familia presentaron una solicitud de acción urgente ante el Comité de Naciones Unidas de Desapariciones Forzadas. A principios de 2018, el comité informó públicamente que había solicitado al Estado de Honduras que tomara todas las medidas necesarias, incluidas medidas provisionales, para localizar y proteger a la persona. Al 31 de octubre de 2019, la desaparición seguía bajo investigación por parte del Ministerio Público. En cuanto a procesos investigativos, retrasos en los procedimientos y falta de cooperación con investigaciones. Los fiscales que manejan los casos de violaciones a los derechos humanos que involucran al personal del Ejército indicaron a la ACNUD que enfrentaron obstáculos significativos para obtener información crucial para sus investigaciones y calificaron la conducta de las Fuerzas Armadas como obstruccionista. Indicaron que investigadores enviados a las brigadas y batallones para recuperar potencial evidencia se quedaron esperando durante horas antes de poder recibir o revisar la evidencia. Además, que en otra ocasión no se les permitió el acceso debido a que supuestamente no habrían seguido el procedimiento apropiado o recibieron como respuesta que los funcionarios responsables no estaban disponibles. En octubre de 2018, el Ministerio Público anunció a través de las redes sociales que había solicitado a las Fuerzas Armadas que compartieran la información sobre los incidentes y muertes postelectorales. Aclaró que dicha información estaba en manos del jefe de las Fuerzas Armadas, que está legalmente obligado a entregarla al Ministerio Público, y que la falta de acceso irrestricto
a la información solicitada impide avances en el esclarecimiento de la verdad. Ese mismo mes, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas respondió públicamente que ya habían compartido toda la información disponible. A la luz de lo observado, lo ACNUD consideró que la ausencia de notificación de las audiencias a los acusados ha sido una causa principal de demora en los procedimientos. Por ejemplo, la audiencia de 3 oficiales de las Fuerzas Armadas acusados de herir con arma de fuego a un niño en Choluteca, la cual había sido originalmente programada para julio de 2018, se aplazó 5 veces durante un periodo de 8 meses, debido a la imposibilidad de notificar a los acusados. Al funcionario notificante se le negó la entrada al batallón, se le informó que los acusados habían sido reasignados, no se le proporcionó el nuevo lugar de destino de estos y se les informó que la notificación tenía que ser procesada nuevamente y dirigida a la Oficina de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas. La ACNUD está preocupada por este tipo de prácticas que resultan en impedimentos para avanzar en el esclarecimiento de la verdad. Tales demoras pueden afectar tanto el derecho del acusado a un juicio justo como el derecho de las víctimas a la justicia y el trato justo, incluido su derecho a no sufrir demoras innecesarias en la disposición de los casos y la reparación pronta. Protección de víctimas y testigos. La ACNUD observó que los casos en curso dependen en gran medida de los testimonios de víctimas y testigos y que personas que cooperaron con el sistema judicial informaron en ocasiones a la ACNUD o a las autoridades acerca de su creciente preocupación por su seguridad y la de sus familiares. La oficina documentó casos de al menos 5 víctimas y sus familias que abandonaron el país en busca de asilo después de denunciar amenazas y vigilancias. En la mayoría de los casos, las víctimas y las familias solo recibieron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales. Derecho a la verdad. El 27 de enero de 2018, en su discurso de inauguración, el presidente Juan Orlando Hernández anunció el establecimiento de una comisión de verificación y se refirió al derecho de las víctimas y sus familias a conocer la verdad. En marzo de 2018, la Secretaría de Derechos Humanos compartió con la ACNUD una propuesta para el establecimiento de una comisión de verificación sobre los incidentes de violencia pre y post las elecciones en Honduras. La propuesta de la Secretaría de Derechos Humanos preveía el establecimiento de una comisión de verificación por decreto del presidente, que iba a ser compuesta por expertos nacionales e internacionales nombrados por el presidente y con un mandato para apoyar al Estado de Honduras en la aclaración, revelación de los hechos y circunstancias de la violencia alrededor de las elecciones de noviembre de 2017. La OACNUD brindó asesoramiento técnico a la Secretaría sobre la propuesta y formuló recomendaciones para fortalecer la independencia del organismo propuesto. El gobierno puso dicha propuesta en suspenso. Queda pendiente el establecimiento de un mecanismo de verdad sobre las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante el contexto postelectoral. En diciembre de 2018, la Mesa Temática de Derechos Humanos establecida en el contexto del diálogo político nacional apoyado por las Naciones Unidas recomendó el establecimiento de una comisión especial para facilitar el acceso a la información en relación con las investigaciones y juicios de los casos de violaciones de derechos humanos ocurridos en el contexto electoral. Aconsejó que dicha comisión estuviera compuesta por representantes del Congreso Nacional, Ministerio Público, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos, la Procuraduría General de la República, representantes de las víctimas y sus familiares, y que produjera actualizaciones públicas periódicas sobre avances y desafíos. Sin embargo, las recomendaciones de la mesa temática no fueron aprobadas a nivel político y siguen sin aplicarse. Reparaciones. Las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos tienen derecho a una reparación por el daño sufrido. Ellas deben recibir una reparación efectiva en forma de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición. Muchas víctimas de violencia postelectoral experimentaron afectaciones físicas y psicológicas a corto y a largo plazo. Algunos adquirieron discapacidades físicas, otros perdieron su trabajo. Para muchas víctimas y sus familias, las violaciones de derechos humanos experimentadas
resultaron en un aumento de la pobreza debido al costo de acceso a la atención médica y rehabilitación y a pérdida de ingresos. Muchas víctimas de violencia postelectoral experimentaron afectaciones físicas y psicológicas. Los estudiantes y niños víctimas de violencia se vieron afectados en su educación, ya que fueron hospitalizados por largos periodos o no pudieron acceder a las instalaciones educativas debido a una discapacidad física. Sector de seguridad. Aún no se han tomado las medidas para revisar el rol y el desempeño de las Fuerzas Armadas y la Policía Militar del Orden Público en la seguridad interna, ni para revisar el marco legal y operativo sobre el uso de la fuerza. Tras los acontecimientos relacionados con el periodo electoral de 2017, el OACNUD ha seguido documentando violaciones a los derechos humanos derivadas del uso excesivo de la fuerza en el contexto del control de las manifestaciones, como ser en junio de 2019, cuando las Fuerzas Armadas entraron a las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, disparando e hiriendo a estudiantes desarmados. La ACNUD reitera la importancia de revisar la ley de 2014 sobre la clasificación de los documentos públicos relacionados con la seguridad y la defensa nacional,